Ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a dar inicio a este simposio que hemos titulado Enseñanza Universitaria, Prácticas Profesionales y Virtualidad. Un poco en esto de intentar abordar lo que significa el trabajo con materias, en este caso en general de los últimos años, la orientación vocacional, que toma distintos nombres por ahí según la facultad, y que justamente como pertenece a un área de especialización de la psicología y de la psicopedagogía, consta de prácticas. Entonces, en virtud de este tiempo de pandemia, la adecuación de la enseñanza de esta materia ha implicado no solo pensar nuevas estrategias pedagógicas, metodológicas, nuevas herramientas en relación a la digitalización y a la virtualidad, sino también cómo implementar las prácticas para tratar de sostener justamente uno de los requisitos que tiene que ver con el egreso de nuestros alumnos, que es acceder a una práctica profesional. Así que en esta intención y con este deseo es que convocamos a docentes de distintas facultades. En este caso nos acompañan de la Universidad de Mar del Plata, de la Universidad de Río Cuarto y de la Universidad de San Luis, y quien les habla de la Universidad de La Plata. Así que vamos a ir compartiendo nuestras experiencias, y en este caso vamos a empezar con la licenciada Ornella Novelli, que es de la Universidad de Mar del Plata, es la docente responsable del seminario Teoría e Intervención en Orientación Vocacional de la Facultad de Psicología de la Universidad de Mar del Plata. Así que, bien. Bueno, muy bien. Bueno, entonces tomo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, les voy a contar, ahora voy a compartir pantalla. Acá tengo, sí, así vamos viendo mientras vamos comentando. Ahí está. Bueno, como recién mencionaba Mariela, yo soy docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ya hace muchos años estoy relacionada con el espacio que un poco traigo acá para contarles todo el proceso de adecuación y, bueno, y las cuestiones que fueron surgiendo un poquito en su proceso, ¿no?, de armado, y también algunas reflexiones finales, ¿no?, un poco la proyección en relación a un poco lo que hablábamos recién, bueno, qué pasará el año que viene. Bien, ahí está. El seminario es un seminario de orientación, que se denomina Teoría de Intervención en la Orientación Vocacional Ocupacional. Funciona hace muchísimos años. De hecho, yo estoy relacionada a este espacio hace ya 15 años, primero como adscripta y actualmente como profesora adjunta. Bien. Antes de empezar a contarles un poco el proceso de adecuación y las cuestiones que estuvieron en cuenta, les cuento brevemente, ¿no?, algunos aspectos que tienen que ver con aspectos formales y características para que puedan conocer el espacio, y también cómo desde acá tuvimos que repensarlo y rearmarlo. Este seminario es un espacio curricular que pertenece a lo que se llaman los seminarios de orientación. Es un seminario electivo. No es el único seminario que se dicta, sí es el único que se dicta en relación a esta temática específica. No hay otro seminario en relación al campo de la orientación vocacional. Y estos seminarios, que son curriculares, los pueden cursar los estudiantes una vez que hayan terminado, que hayan aprobado las cursadas de psicología educacional y laboral, ¿no? Y tienen que hacer una elección de una cierta cantidad de seminarios para poder habilitarse a la residencia, sea hayan elegido en el ámbito de la psicología educacional o en el ámbito de la psicología laboral. Así que bueno, se propone como con esta bimodalidad. Es de cursada cuatrimestral. Hasta ahora, históricamente y casi con una continuidad permanente, se dictó tanto en el primer cuatrimestre como en el segundo cuatrimestre. Lo que tienen estos seminarios es que se ofrece una gran cantidad de seminarios, los estudiantes eligen, y en función de haber alcanzado un cupo mínimo, es que se abren. Y la realidad es que este seminario se viene abriendo ininterrumpidamente hace 15 años hace que estoy, 15 años hace que se abre todos los cuatrimestres.
Algo que no sucedió el año pasado, porque bueno, cuando justamente tuvimos este cambio, ¿no? El 16 de marzo aproximadamente, todo tuvo que pasar a la virtualidad. Los seminarios arrancan un poquito después de las materias obligatorias, por lo tanto en ese momento se puso en stand-by, así que este seminario particularmente se dictó en el segundo cuatrimestre. Tiene una carga horaria de 50 horas, durante 3 o 4 meses, que es el tiempo más o menos que nos queda disponible. Pero antes de avanzar, ustedes notarán que, bueno, hablo de un seminario, ¿no? Esto es un seminario, no es una materia obligatoria, sino es un seminario electivo. Y la palabra, me voy a detener justamente en esta cuestión del seminario, que es un dispositivo que se utiliza en educación, no solo para cualquier tema, ¿no? Para capacitar o para enseñar en diversos temas, y tiene algunas características particulares que obviamente tuvimos en cuenta al momento de tener que plantear la adecuación. Principalmente porque el seminario como dispositivo lo que busca es profundizar, ¿no? En el aprendizaje o en la enseñanza sobre un tema específico. Por otro lado, porque bueno, demanda, digamos, en realidad es un abordaje, o propone un abordaje de las temáticas mucho más práctico, o más desde la práctica, ¿sí? Desde casi un ejercicio práctico continuo, y por otro lado porque requiere desde ese lugar un rol más activo por parte del estudiante. Así que ahí teníamos una primera cuestión con la que nos encontramos para poder repensar esta propuesta, pero ya dentro, digamos, en la virtualidad. Bien, objetivos, se mantuvieron los objetivos de lo que fue lo que era la propuesta de la enseñanza presencial. Estos son algunos de los objetivos que están obviamente abreviados, se los dejo acá como para que los vayan leyendo, pero ¿cuál es nuestro objetivo como materia en cuanto a los contenidos? Que ellos puedan conocer la complejidad de este campo, ¿no? La complejidad, que puedan definir el campo de la orientación vocacional, que puedan conocer su historia, ¿no? Y también para poder desde su actualidad poder repensar, ¿no? Cómo llegamos a nuestras prácticas actuales. Se ofrece este espacio, desde este espacio de formación, nosotros tratamos de que ellos puedan tomar contacto con distintas perspectivas o teorías, también con distintos métodos y procedimientos. Y algo que se agregó estos últimos 3-4 años es temas que tienen que ver con la orientación y ciertos temas emergentes en la psicología, como orientación y género, orientación y discapacidad, tercera edad. Bueno, algunos no eran tan emergentes, pero bueno, se fueron sumando algunos temas nuevos. Bien, en cuanto a los contenidos, la propuesta se realiza en 4 módulos, ¿sí? Partimos de una revisión histórica. Para nosotros es muy importante que se pueda conocer todo el trasfondo, cómo se originó, cómo evolucionó este campo. Después trabajamos con cuestiones que hacen al proceso, con técnicas, con intervenciones, y luego la articulación de la orientación con las instituciones educativas, y por último con el trabajo. En cuanto a la evaluación, lo característico de la evaluación que nosotros por lo menos proponemos es una evaluación que no queda ubicada, digamos, hacia el final del espacio de formación, sino que por lo general en el primer y segundo encuentro ya indicamos cuál va a ser la metodología de evaluación, y ya bajamos los insumos y la consigna, porque justamente esto que hablaban, ¿no? Bueno, es un espacio donde tratamos de que ellos empiecen en un como sí a ejercitar el rol del orientador, ¿no? Y que esto lo puedan hacer de una manera progresiva y también acompañada. Es por eso que esta propuesta de evaluación es de integración teórica y práctica, y por lo general hemos hecho en algún momento que tuvieran que planificar un taller de orientación o armar un encuentro de orientación. El año pasado y este año en particular se partió de demandas. Bueno, acá hay otro dato que no se dijo en la presentación. Yo también soy miembro del Departamento de Orientación Vocacional de la Universidad Nacional de Mar del Plata, desde donde también voy recuperando demandas, ¿no? Y poder utilizarlas, utilizo como insumo para poder trabajar en el seminario, donde todos los años estas demandas o estos temas que se plantean en el departamento se vuelcan al seminario para poder repensarlas con los alumnos y pensarlas también de, bueno, cómo poder comprenderlas, cómo poder entenderlas, y también cómo poder intervenir. Esta evaluación se plantea desde el inicio de la cursada, y la idea es que los estudiantes la vayan armando y pensando, porque es una propuesta que tienen que entregar hacia el final,
en la medida en que van avanzando con cada uno de los temas. Y también tutoriamos en ese sentido para poder ir acompañándolos en esa construcción, algo así como un docente en un rol también de orientador, ¿no? Como especialista en el tema. Bien, ahora la adecuación a la virtualidad, ¿no? Que fue un poco lo que nos encontramos. Lo bueno fue que no nos encontramos tan de golpe, porque algo positivo fue que tuvimos que pensar esto para el segundo cuatrimestre, teníamos como ventaja un cuatrimestre previo, que fue algo caótico, crítico, pero que ya nos daba información respecto de qué cosas tener en cuenta como para poder armar la propuesta. Pero bueno, para poder empezar a pensar en esta adecuación, nosotros, cuando hablo de nosotros, yo soy docente responsable y trabajo en este espacio junto con la licenciada Cristina Di Domenico, que hasta la fecha de su jubilación era ella la docente responsable y yo era docente colaboradora. Así que partimos de pensar en esto, ¿no? ¿Qué es el e-learning? ¿Qué es la educación virtual? ¿No? Porque veníamos con una metodología para una educación presencial, entonces tuvimos que detenernos y decir, bueno, a ver, ¿cómo? Básicamente para no caer en el riesgo de simplemente hacer una traspolación de la presencialidad a la virtualidad, ¿sí? No queríamos de ninguna manera, sabíamos que a veces eso era lo que se había podido hacer, pero en este caso yo tengo formación en el diseño y en la creación de espacios y entornos virtuales, por lo tanto contaba con esa ventaja de entender un poco mejor esta metodología. Bien, y sabías de ese lugar que la educación virtual propone una relación pedagógica diferente, ¿no? El aprendizaje está mediado por la tecnología. Desde este lugar también un poco reflexionábamos, bueno, ¿qué es lo que permanece, ¿no? En esa traspolación, o en ese pasaje, no traspolación, en esta adecuación, de lo presencial a lo virtual? Bueno, acá hay algunas de las cuestiones que nosotros notábamos que permanecen. Primero, sigue habiendo un proceso de enseñanza y aprendizaje, sigue teniendo que haber un docente que cree experiencias de aprendizaje y que también busque estrategias para acompañar de la mejor manera y orientar a sus estudiantes en este proceso de construcción del conocimiento. Y desde el lugar del aprendizaje, el estudiante tiene que seguir investigando, tiene que seguir siendo activo, tiene que entregar actividades, ¿no? Y ir incorporando estos conocimientos. ¿Pero qué se modificaba? Bueno, estas son algunas de las cosas como se modificaron más, pero bueno, tal vez las más importantes. Los tiempos se modificaron. Pasamos algo que esta propuesta en presencialidad se dictaba de manera intensiva cada 15 días. Cada 15 días, los sábados, nosotros dictábamos el seminario desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde los sábados. Bien, pasamos de los 15 días y en este formato a un formato semanal, ¿sí? Por lo tanto, los tiempos de trabajo se modificaron. Las distancias, ya no estábamos en el mismo espacio con nuestros estudiantes, con la posibilidad de armar grupos, ¿no? De repente para poder trabajar e interactuar, y también las distancias en el sentido de que teníamos estudiantes que ahora estaban pudiendo acceder a la propuesta de distintas localidades. El 40% de nuestros estudiantes no son de Mar del Plata, ¿sí? Por otro lado, tenemos cuestiones que hacían al rol del estudiante, un estudiante más autónomo, más autogestivo, que tiene que ser más activo. Y los modos de participación, aparece lo sincrónico, lo colaborativo, y también otra diferencia tiene que ver con el uso de materiales. Se diversifica el uso de materiales, pasamos de la pizarra, del pizarrón, del proyector y el power que teníamos a, bueno, en este caso, teniendo el conocimiento de la gran diversidad de herramientas, bueno, a pensar y a tener un universo muy, muy grande, no solo las que nos ofrecía Moodle, que es la plataforma con la que trabajamos, sino también la web, ¿no? Desde las herramientas de autor o desde las aplicaciones, en este caso tenían que ser gratuitas siempre y de uso libre. Bien, en esta adecuación a la virtualidad, este es el objetivo que a nosotros nos queda para nuestra propuesta educativa. A través de las actividades, recursos y herramientas, nosotros queríamos promover un espacio de aprendizaje donde pudiéramos motivar al estudiante en este proceso de construcción del conocimiento, pero que ellos pudieran aprender haciendo, que era algo que hacíamos en la presencialidad, pero que ahora teníamos que repensarlo para la virtualidad, donde la comunicación, la conexión y la colaboración permitieran y favorecieran aprendizajes individuales y colectivos. En esta adecuación aparecen nuevas herramientas sincrónicas
videoconferencias, distintas plataformas. Usábamos lo que podíamos porque la realidad es que la facultad nuestra, este año sí, pero el año pasado no tenía, ¿no? Un sistema de videoconferencia pago y accesible. Este año ya sí, tenemos Zoom. Antes teníamos Cisco Webex, pero a cuenta gotas, y no es muy accesible para todos. Y por otro lado, las herramientas asincrónicas que se utilizaron, teníamos herramientas para la comunicación, que esto fue muy importante, porque si hay algo que genera la virtualidad, por lo menos para aquellos que no la eligen o que no la conocen, es que se vive desde una experiencia algo solitaria. La gente te dice que se sienten solos. Entonces, acompañar desde diferentes medios y una comunicación constante fue clave justamente para orientar y para que nuestros estudiantes se motivaran en la participación. Otra herramienta que nos sirvió mucho fue la hoja de ruta. La hoja de ruta que se presentaba cada día, cada semana, cada apertura de semana, donde ellos tenían todo detallado lo que tenían que hacer, en qué secuencia, fechas de entrega, y realmente es algo que destacaron, porque al finalizar la propuesta nosotros siempre tomamos a través de un Google Form una encuesta para ver cómo les resultó la propuesta y para poder evaluarnos. Y bueno, y algunas herramientas asincrónicas para la tarea, foros, subir tarea y diferentes otros materiales. Bien. Acá hay un ejemplo de estas actividades, ¿no? Que a mí me parecía importante en esta cuestión de queremos que los estudiantes aprendan haciendo. Entonces, como para mostrar un poco, esto es un ejemplo, ellos todas las semanas tenían alguna actividad, actividades breves y prácticas, que además a nosotros nos servían para poder tomar asistencia, tenían una semana para resolverlo, y estas actividades se integraban y retomaban en un encuentro sincrónico que se daba o se brindaba al finalizar la semana. En este caso es una actividad que pertenece a la semana donde se trabajaba la información ocupacional educacional. Y esta actividad se entregaba como un archivo, ellos luego debían subirlo a la plataforma, y la idea era, para poder trabajar la información educacional ocupacional, partir de que ellos puedan encontrarse con esas fuentes, ¿no? Con cómo se propone la información desde Internet, con qué se encuentran las personas cuando tienen que empezar a buscar información para poder definir un proyecto educativo superior, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo de la actividad que luego se retomaba y se integraba, ¿no? Para que ellos pudieran conocer la importancia de formarse en el trabajo sobre la información educacional ocupacional. Y acá hay un ejemplo de foro. Estas son algunas de las consignas, un primer tema y un segundo tema en un mismo foro, que duraba toda una semana, y este es un foro para el trabajo sobre las técnicas de exploración psicológica, específicamente los test, diferentes test. Partíamos de trabajar un poco la representación sobre las técnicas, un poco el primer tema, para luego avanzar recapitulando las técnicas que ellos habían visto y que desde ahí pudieran pensar sobre qué temas de las ya conocidas se podrían, técnicas, perdón, las ya conocidas se podían aplicar al campo de la orientación vocacional, y con qué objetivos, ¿no? Entonces, estos son dos temas de un foro que tenía muchos más temas, y que además habían temas que eran emergentes. Estos eran temas iniciales y planificados. Y sí era importante, obviamente, estos foros se encuadran, ¿no? Porque no es que participen cuando quieran, sino que se tenían como condición al menos una participación a cada consigna. La verdad fue muy, muy interesante todo el nivel de producción y de integración y complejización de la información que se fue logrando. Bueno, para cerrar, ya estamos en el tiempo, algunas reflexiones, ¿sí? Lo que se intentó fue diseñar una propuesta educativa que nos permitiera a nosotros crear una experiencia de enseñanza y aprendizaje que realmente representara lo que es la educación virtual, como decía hoy, no llevar lo presencial a la virtualidad derechita. Se tuvo en cuenta el estudiante que recibíamos. Hay algo que es importante para todo lo que es la educación virtual y todo lo que son las propuestas de e-learning, que es que lo que se ofrece al estudiante sea algo que requiera un aprendizaje mínimo, que rápidamente el estudiante pueda saber qué es lo que se espera de él, qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Por eso es que se buscó un diseño que estuviera centrado en el usuario y que ese lugar sea simple y accesible. Algo que hicimos fue charlar con docentes de otras materias del primer cuatrimestre para saber qué habían hecho, qué cosas habían resultado y qué no. Porque en mi caso, teniendo información sobre el potencial de muchos recursos,
podría haber puesto un montón de cosas, pero en realidad traté de tomar y usar recursos con los que ya estaban familiarizados y por lo tanto sobre los que ya tenían un aprendizaje. Y además porque nuestros estudiantes estaban finalizando la carrera, tampoco queríamos complicárselas en ese sentido. Y accesible, porque siempre tratamos de que los materiales y los insumos no solo quedaran ancladas a la plataforma, sino que ellos pudieran acceder a estos materiales desde otros sitios, sea Google Drive o YouTube, para, si había problemas con la plataforma, pudieran acceder igual. Y claramente todo esto, y además los resultados de la encuesta que tuvimos, puso en evidencia que mucho de esto, bueno, vino para quedarse, y es una propuesta que seguramente dará como para generar una nueva propuesta híbrida, ¿no? Con aspectos, temas y tiempos presenciales, pero también con espacios virtuales. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Ornella. Espero no haberme excedido. Mucho para conversar. Vamos a continuar entonces ahora con Silvia Luján. Silvia es licenciada en Psicopedagogía, profesora adjunta a cargo de Orientación Vocacional 1 y 2 de la Licenciatura de Psicopedagogía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto y forma parte del equipo del área de Orientación Vocacional de la misma universidad. Bueno, así es. Bueno, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación, un honor participar y compartir experiencias en torno a la enseñanza y el aprendizaje del campo de la orientación vocacional. Yo también voy a compartir un PowerPoint no tan ordenado y tan sistematizado como el de la colega anterior, porque, bueno, lo entendí más desde el lugar de recuperar la experiencia y la vivencia, pero en muchas cuestiones acuerdo con lo que ustedes pudieron organizar e implementar, y ya seguramente compartiremos al final algo en ese sentido. Bueno. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Ahí empezó a compartir. Genial. Vamos ahora. Bueno, muy bien. Bueno, yo por ahí tomamos una imagen de un trabajo que compartimos también y que presentamos en nuestra propia universidad. En esto de simbolizar de alguna forma el pasaje de las aulas a la pantalla, ¿cierto? Nuestra universidad es una universidad mediana, con mucha presencia de estudiantes de la región, del sur de Córdoba, también de San Luis, La Pampa, bueno, también de otras provincias, pero principalmente del sur de Córdoba, y bueno, muchos de nuestros estudiantes se volvieron a sus casas, como supongo que, a sus lugares de origen, como debe haber pasado en la mayoría de las universidades. Y cuando yo volví a ir, pasé por las aulas, y la verdad que era muy impresionante ver aulas cerradas, oscuras, y cubículos también cerrados, y bueno, y en ese momento tomé esa fotografía. A ver ahora, para poder correr la imagen. Hace clic nomás en el cursor. Bien, bueno, la materia, en el caso nuestro, la carrera es licenciatura en psicopedagogía, son 2 materias cuatrimestrales que tienen continuidad. En el primer cuatrimestre, la orientación vocacional 1, del 4º año, son 5 años la carrera, de un trabajo final, y tienen continuidad en el mismo año. Por lo tanto sí nos encontró la pandemia con la sorpresa de tener que irnos a nuestras casas y implementar de todas maneras la enseñanza de la misma. En el equipo docente, yo estoy como profesora responsable, hay 2 profesoras ayudantes de primera, y tuvimos, por suerte, porque realmente han sido puntales, la colaboración de adscriptas y de estudiantes, alumnas muy comprometidas que bueno, acompañaban nuestros aprendizajes tecnológicos y de otro tipo, ¿no? Dado que generacionalmente estaban mucho más cerca de los estudiantes que nosotros.
En el bueno, la primera materia, de la misma manera que recién planteaba Ornella, se ofrecen digamos, los referentes teóricos principales, la evolución epistemológica, ideológica y de paradigmas de la orientación vocacional, y también se profundiza en los distintos factores subjetivos, contextuales que constituyen las elecciones, y en los nuevos o no tan nuevos, pero sí en situaciones no tan convencionales de la orientación, como recién también mencionaba la compañera, en términos de construcción de proyectos de vida en distintas etapas evolutivas, en distintas situaciones emergentes. Bueno, sobre todo son los aspectos más teóricos. Sin embargo, esos aspectos teóricos siempre tienen un correlato de análisis de situaciones, por supuesto, y de reflexiones, de análisis críticos, de compartir situaciones bastante autorreferenciales. Siempre estas asignaturas llevan al planteo de situaciones personales, ¿no? Y eso se recupera mucho a la luz de los contenidos. En el momento en que fuimos a la virtualidad, nosotros no estábamos usando, nosotros digo como cátedra, no usábamos aún aulas virtuales, que la universidad tiene un sistema de aulas virtuales que en ese momento era optativo. Sí teníamos un Facebook de grupo cerrado, que funcionaba mucho como apoyatura de recordatorios, de compartir materiales, de videos en la presencialidad. Y la verdad que en ese momento fue lo que más nos ayudó, y en lo que más segura nos sentíamos nosotros y los estudiantes y las estudiantes también. La posibilidad de tenerlo en su teléfono y de estar recibiendo continuamente por el propio teléfono los mensajes, las novedades, hizo que siguiéramos en ese formato, que no utilizáramos una plataforma más institucional, por lo menos en el primer cuatrimestre. Hubo que hacer muchas innovaciones y adecuaciones para configurar el muro de Facebook, por supuesto que era un grupo cerrado, ¿cierto?, en el espacio de encuentro, porque no es lo mismo que en la sincronicidad, digamos, del encuentro, así como el que tenemos ahora, y utilizar los videos en vivo para algunos desarrollos teóricos principales, para las clases de consulta, y aprendimos, que yo no sabía ni siquiera que existía esa posibilidad, a grabar los PowerPoints, a ponerles audio y a transformar el PowerPoint casi en una clase. Eso hizo que también tuviéramos que aprender cómo subir eso que por ahí se hacía muy extenso, partirlo, darlo vuelta, bueno, todas las cuestiones en las que nos veíamos, digamos, enredadas, y sí, creo que allí eso posibilitó la cercanía con las estudiantes, los estudiantes y con los propios colegas, porque ellos mismos nos iban diciendo, ahora como ustedes me enseñaron a mí a compartir acá por Zoom, porque nunca usé Zoom solo para participar, no para presentar, del mismo modo ellos y ellas nos acompañaban en esto de, profe, esto se hace así, bueno, y eso la verdad que fue un modo de ponernos en sintonía desde otro lugar, que no fuese solamente los contenidos o lo que estábamos enseñando. Bueno, ahí inventamos un montón de cuestiones para que ellos participaran, trabajaban en su grupo, presentaban sus producciones a través del propio muro, a través del Padlet, que lo usamos mucho, que nos parece que eso es fantástico porque permite visualizar en un mismo tiempo distintas producciones como disparadores o como conclusiones. A la vez producciones que compartían por Drive, también descubrimos el Drive, honestamente lo digo, solo lo teníamos como para guardar archivos en un espacio que fuese seguro, pero nunca habíamos, por lo menos yo, descubierto la posibilidad de escribir al mismo tiempo con otra persona, con los compañeros, y también esto de que en los enlaces podíamos compartir archivos, producciones de ellos, consignas y demás. Cuando
fuimos el segundo cuatrimestre del 2020 y también en el 2021, ya ahí la universidad sí había desarrollado soportes tecnológicos que permitían tener acceso a las aulas virtuales durante más tiempo, porque en el primer tiempo se colapsaba todo, había horarios que era imposible acceder. Entonces ahí ya sí tuvimos posibilidades de utilizar una plataforma institucional que permitía también desde Google Meet, no sé cómo fue el proceso, pero se podía acceder de manera gratuita, alojaba muchas personas en el mismo momento, se podían grabar las clases, o sea que tuvimos la posibilidad de pasar a los encuentros sincrónicos y utilizar el Facebook como un soporte también, sin embargo ir por esta vía más institucional. Bueno, y allí también la cuestión de escanear muchísimos materiales que no los teníamos digitalizados, teníamos algunos, los principales, de digitalizar materiales las guías, las hojas de ruta, como recién decía la compañera, y de ser muy minuciosas en las consignas. También uno supone que el estudiante o las estudiantes entienden, comprenden las consignas como se las planteamos, y nos fuimos dando cuenta de la importancia de ser muy explícitos y detallistas, y referenciarlos en páginas, y volver a hacer una relación entre este concepto y otro, y demás. La manera de evaluar en el primer cuatrimestre, bueno, ahí después también otras estrategias técnicas como el Jamboard, que no sé si se pronuncia así, la plataforma Mentimeter, bueno, muchas otras que íbamos aprendiendo y utilizando. Fueron muy generosas algunas colegas y estudiantes que ya estaban avanzadas o recientes graduadas, que habían trabajado con nosotras, y que, o en tesis, por ejemplo, en el caso de dos grupos en el que yo había terminado de dirigir sus tesis, y que pudieron hacer videos para compartir con los estudiantes lo que antes hacíamos en clase, que era ir a compartir esas experiencias, por ejemplo, en el caso de proyectos de vida en personas mayores, o en proyectos de vida en personas que han pasado por situaciones de consumo problemático. Entonces, el área de discapacidad de la municipalidad, con quien trabajamos bastante también cercanamente en otros años, bueno, todo constituyó una cercanía y una posibilidad de compartir, ¿no? Y de estar desde un lugar diferente en las clases. Y en evaluaciones, la primera materia, siempre les proponemos también la realización de entrevistas a personas de distintas situaciones de elección, y el análisis de lo que surge en esas entrevistas a la luz de los principales contenidos de la asignatura. Y del mismo modo que contaba también Ornella hace un rato, en otros años lo hemos pensado para el cierre de la materia, y este año lo pensamos desde el principio, con lo cual fuimos haciendo ese seguimiento, en ese análisis de esa entrevista, que permitía, bueno, un poco la ida y vuelta en la teoría y la práctica. En el segundo cuatrimestre, en la materia que se llama Orientación Vocacional 2, la práctica que realizan las chicas no es las chicas y los chicos, no es la práctica profesional psicopedagógica que tienen en quinto año, en la que también, desde esa materia, realizan procesos de orientación y de reorientación, que de hecho se incorporaron a los grupos de orientación virtuales que se hacen en el área de orientación vocacional. En ese caso, en quinto año, eligen participar y elegir su práctica en el campo de la orientación vocacional. Pero en cuarto, tenemos un proyecto que se llama el marco de las prácticas sociocomunitarias, que es electivo, pero que la mayoría la elige, o sea, digamos, el 90% elige hacerlas. Entonces, tenemos más o menos 45 alumnas aproximadamente, alumnos en esa materia. ¿Qué sucedía? Que esas prácticas se desarrollan con estudiantes adultos, jóvenes y adultos, en lo que acá en Córdoba se denominan CENMA, que son las escuelas para adultos, digamos, ¿no? Que en ese momento, el año pasado, estaban absolutamente cerradas, era todo virtual, y que ni siquiera pudimos establecer contacto, estaban muy desbordados para poder pensar a una estrategia. Con lo cual,
transformamos esa práctica en una planificación, ahí nos quedamos, de proyectos de orientación vocacional con distintos destinatarios, en distintos contextos. Esos contextos sí son reales. Ellas elegían, las chicas elegían un contexto en el que pensar contextualizadamente la intervención y elaboraron un proyecto que íbamos siguiendo, y así se regularizó la materia. Sin embargo, este año, y a eso quiero llegar antes que se me acaben los minutitos, antes de que comenzaran las escuelas a abrirse, las escuelas, acá por lo menos en Río Cuarto, las escuelas nocturnas se abrieron después de julio, de las vacaciones, con lo cual recién ahí empezamos a tener los contactos con los referentes institucionales, a firmar los protocolos, a firmar todas las cuestiones formales, y por suerte, como sí, en este caso, en este momento, bueno, hay una presencialidad total, digamos, plena en las escuelas, pudimos ir a las escuelas a realizar los talleres de orientación vocacional que constituyen esta práctica sociocomunitaria. Pero lo que sí nos demandó, y nos está demandando, porque todavía no lo hemos completado, no hemos terminado esa práctica, es mucho contacto con nuestros estudiantes, digamos, en el encuentro virtual de clase, pero también con subgrupos y continuamente comunicadas por WhatsApp. En este caso, para estas prácticas colaboran también mis compañeros, yo también pertenezco al área de orientación vocacional, entonces mis compañeros y compañeras de esa área acompañan a los grupos de estudiantes a las escuelas durante 3 encuentros semanales, y las acompañamos y estamos en el territorio, con lo cual, como no se podía ir, no permitían más de 2 estudiantes por curso, tuvimos que replicar y hacer, digamos, convenios o acuerdos con más escuelas, con más cursos, ¿no? Con lo cual nos demandó mucha más tarea. Sin embargo, hasta el momento, la verdad que la recepción ha sido fantástica, las ganas de que vaya gente de las universidades a conversar con los estudiantes y las estudiantes sobre de lo que viene en esta cuestión que decíamos recién de la incertidumbre, las situaciones muy duras por las que han atravesado. Hoy decía una de las compañeras docentes que en una de las escuelas el primer encuentro fue absolutamente sorpresivo para los propios docentes y el coordinador de la escuela, en cuanto a todo lo que expresaron y compartieron emocionalmente, porque no se conocían prácticamente los estudiantes. Claro, en una escuela de 3 años, tuvieron la presencialidad del primer año y recién hace 2 meses o 3 han vuelto a poder encontrarse. Así que bueno, eso es lo que hemos podido hacer. Ahí hay algunas expresiones también de nuestros estudiantes, de nuestros ayudantes. La verdad que, bueno, otra cosa que sí tratamos de adaptar son algunas de las técnicas que se utilizan en los procesos para que los propios estudiantes los pudieran vivenciar, completar y compartir en la medida que quisieran. Y la verdad que también ha sido de mucha contención emocional, de mucho reconocimiento de la importancia del otro, del tener un espacio en el que expresar cómo se han ido sintiendo, lo que han tenido que dejar, lo que les ha ido sucediendo también en sus familias, en sus trabajos. A esta altura muchos y muchas estudiantes trabajan y han perdido sus trabajos o han necesitado buscar el trabajo por primera vez. Así es que bueno, todas estas cuestiones que si bien no tienen que ver estrictamente con los contenidos de la materia, sí tienen que ver con sus proyectos y cómo sostenerlos. Y bueno, en eso también creo que se ha transformado en espacios de compartir, de sostener y de colaboración también entre estudiantes y docentes. Y finalmente, bueno, como reflexión, muchas ventajas o algunas en esto de poder sostener la virtualidad, principalmente al no haber perdido el contacto y la cursada, digamos, haber permitido que las trayectorias continúen. Otro tema que sería para otro momento son los exámenes finales en la virtualidad, ¿no?
varias estudiantes, digo varias porque son todas mujeres, que eso también es para otro análisis, que habían dejado sus carreras en otros momentos, o que están criando hijos y ahora están más grandes, retomaron, en un grupo hay 4 estudiantes en esas condiciones, y que bueno, en cada grupo hay algunas, y que están muy felices, y que les ha servido para ellas decían en algunos casos, para hacer algo que nos haga felices en un momento de tanta tristeza y de tanto parálisis. Poder retomar en este momento era muy significativo, ¿no? Y también el haber superado resistencias desde nuestro lugar al conocimiento y la utilización de herramientas informáticas, obligadamente, sin embargo, ver cuántas hay y cuán útiles pueden ser. Sin embargo, también, como supuestamente les debe suceder a ustedes, hay muchos estudiantes que comenzaron y no pudieron sostenerse, que aparecen después por el correo o por WhatsApp para ver cómo pueden hacer para rendir, para horarios de consulta. No lo he visto tanto en cuarto año, pero sí mucho en primer año, en la que doy otra asignatura. Y creo que esa es una cuestión y un desafío que las universidades tendrán y tendremos que afrontar, de ver cómo sostenemos en la vuelta a la presencialidad a quienes no pueden venir a la universidad y que ya justamente aprovecharon a comenzar a través de la virtualidad, porque viven en otras ciudades o porque comenzaron a trabajar, y no va a ser posible su presencia en la universidad, por lo menos con una regularidad como la que veníamos teniendo. Nuestra universidad no tiene oferta educativa, por lo menos en esta carrera, a distancia, y tendremos que implementar sistemas híbridos y bueno, los desafíos que nos proponga la realidad del año próximo. Sí creo que las universidades también van a tener que implementar, ofrecer alguna infraestructura básica mínima. Por ejemplo, en las aulas de nuestra universidad casi que no había Wi-Fi, y bueno, y ese es un gran tema, no sé cómo les estará yendo a ustedes. Creo que la cuestión de decisiones políticas y va a tener que estar, tendremos que participar también en esas cuestiones, ¿no? Para lograr que podamos tener los espacios y las herramientas adecuadas para sostener la virtualidad y la presencialidad. Bueno, hasta ahí entonces. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Te pido que dejes de compartir la pantalla, Sí. así podemos... Ahí está. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Y vamos a continuar entonces ahora con la doctora Corina Tejedor, que es profesora asociada, exclusiva y efectiva, responsable de la asignatura de Orientación Vocacional Ocupacional de la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional de San Luis. Así que este es tu espacio, Corina, bienvenida. Hola, buenas tardes. Tenía el micrófono silenciado. Primeramente quiero agradecer esta invitación. Me parece sumamente importante y valorable estos encuentros, todos los congresos que viene organizando IDOEL, porque es una manera que tenemos de aprender entre todos, de poder escucharnos y de reflexionar sobre nuestros esquemas referenciales teóricos, sobre nuestros niveles de intervención, sobre nuestras modalidades, con lo cual les agradezco muchísimo. Y especialmente a Mariela Di Meglio, la gentileza, la organización, siempre muy buena disponibilidad para todo, y la verdad que entiendo que es muchísimo trabajo armar todo este gran congreso, ¿no? No solo desde lo presencial, sino que ahora se generó este espacio nuevo, lo virtual, y requiere nuevos aprendizajes. Así que muchísimas gracias, Mariela. Es digno de destacarse porque esto requiere además un trabajo plus al que todos hacemos, ¿no? En la vida. Vamos aprendiendo todo. Gracias, Corina. Sí.
Bueno, yo soy Corina Tejedor, trabajo hace muchísimos años en la Universidad Nacional de San Luis. Ahí fui estudiante también, así que le tengo un particular afecto a mi universidad desde chica que estoy ahí. Y bueno, después me recibí y seguí trabajando, así que tengo vivencias de estudiante, de profesora. Y bueno, no voy a decir la edad, pero ya, ya cada vez estamos más cerca de una transición psicosocial muy importante. Bueno, les voy a comentar, ajustándome a las consignas que tenemos, cuál es la modalidad de orientación en nuestra facultad. Psicología pertenece a la facultad, que es la Facultad de Psicología, y les voy a transmitir cómo hemos venido trabajando hasta el 2019, ¿no? Como para marcar el paso y la diferencia que implicó la llegada de la pandemia dada por COVID-19. Nuestra asignatura es una asignatura cuatrimestral, que somos 3 docentes, una de las cuales está acá, que es la licenciada María Celeste Gómez, que es excelente profesora y hemos trabajado muchísimo juntas desde lo presencial y hasta lo virtual también, ¿no? Es una asignatura cuatrimestral, es obligatoria, a diferencia de lo que vengo escuchando en otras universidades, que es electiva. En nuestra universidad, orientación siempre ha sido obligatoria. Trabajamos con un enfoque referencial teórico pluridisciplinar y trabajamos con paradigmas actuales en psicología de la orientación. Al igual que escuché en otras cátedras también, siempre tenemos en cuenta todo lo histórico, siempre también hemos tomado textos de Cristina Di Domenico, ¿no? Para ver qué pasó, cómo fueron sus orígenes, cómo fue cambiando en la actualidad, qué pasó y cómo trabajamos ahora. En la modalidad presencial, nosotros durante muchos años exigíamos que fueran clases obligatorias. Luego, con el transcurrir del tiempo, nos dimos cuenta que tal vez era una buena opción que las clases teóricas no fuesen obligatorias para los estudiantes y que cada uno asistiese independientemente, digamos, si tiene interés o no, si tiene tiempo, si tiene el espacio de estudiar y trabajar. Cada estudiante tiene una singularidad que nos pareció una buena manera de poder contemplarla. Entonces dejamos de exigir las clases teóricas de manera obligatoria y las clases prácticas sí en un 80%. Esta es una asignatura con carácter regular y promocional. Eso es algo que también hemos implementado en los últimos años, que siempre le damos la posibilidad a los estudiantes que puedan promocionar la asignatura, con algunos cambios en cuanto a las exigencias que implica regularizarla, ¿no? Además pueden hacer prácticas de campo, generalmente las hacen en escuelas de nivel medio de la provincia de San Luis, puede ser en la capital o en lugares cercanos a la capital. Depende de los contactos que ellos tienen, de los contactos que nosotros tenemos y de las demandas que nos llegan a nosotros. Hay escuelas que nos llaman y nos solicitan que le hagamos proceso de orientación. Bueno, y entonces así también vamos formando a los estudiantes. Además, los estudiantes cuentan con la posibilidad de realizar sus prácticas preprofesionales supervisadas y su trabajo de integración final para acceder al título de licenciados en psicología. Todo esto era la modalidad hasta el 2019, ¿no? Cuando llega la pandemia, además de ser un hecho muy fuerte, disruptivo emocionalmente, porque implicó, yo siempre les decía a los estudiantes que se cuiden y que tengan conciencia, que nosotros también desarrollábamos conciencia, porque seguíamos trabajando, pero siempre con un mayor contacto con la muerte. Y esto me parece que es importante también poder decirlo, la angustia que eso genera, ¿no? No es una situación normal estar pensando en el COVID, en la vida y en la muerte como tan cercanas, ¿no?
que hasta ese momento yo creo que no vivíamos de esa manera, con lo cual eso generó que tuviésemos un posicionamiento emocional, intelectual, comprensivo, diferente tal vez a cómo veníamos desarrollándonos, ¿no? Me parece que un valor fue la solidaridad, de cómo poder solidarizarnos entre todos y poder hacer otra mirada, otra postura y un nuevo enfoque en la vida, ¿no? Fue como empezar de cero algo que ni nadie estábamos preparados. Así que fue un cambio sumamente significativo, yo creo que inolvidable, también puedo decir, ¿no? Bueno, las características de las prácticas profesionales y sus modificaciones a partir del 2020, nuestra asignatura la dictamos siempre en el primer cuatrimestre. Así que de pasar de la modalidad presencial, inmediatamente tuvimos que repensar cómo armar la asignatura bajo una modalidad exclusivamente virtual. Al comienzo nos encontramos abrumadas frente a este impacto disruptivo, ¿no?, que estaba dado, ustedes recuerdan, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Inmediatamente debimos estudiar y capacitarnos en entornos virtuales. Tuvimos la suerte en nuestra universidad que la misma universidad nos brindó un gran abanico de posibilidades. Porque nos ofrecieron formaciones gratuitas en cuanto a entornos virtuales para los docentes, nos dieron herramientas tecnológicas, inmediatamente nos habilitaron Zoom, teníamos Google Meet con una extensión para ciertos estudiantes, o sea, nos ayudaron mucho desde ese lugar. Y nosotros inmediatamente empezamos a formarnos también a través de, generamos un aula de Moodle, empezamos a trabajar con herramientas de Google Meet, a implementar formularios, a subir todo al Drive. Tuvimos que digitalizar toda la asignatura, todos los textos, que hasta ese momento no teníamos todo digitalizado, ¿no? Siempre nos habíamos manejado con fotocopias. Nosotros en San Luis siempre íbamos todos los días a la universidad. Así que estábamos en continuo contacto con los estudiantes. En cualquier momento pasa un estudiante por el box, nos encuentra, nos pregunta, profe, ¿dónde está la carpeta? Necesito tal documento. Digo, el intercambio que tenemos siempre ha sido muy fluido, muy cercano. Y de golpe nos vimos como sorprendidas, ¿no? Intentando generar dispositivos, generar nuevos encuentros, nuevas maneras de relacionarnos, hasta que le empezamos a dar nuestros correos electrónicos, trabajamos con el Mentimeter, entre otros dispositivos, y al comienzo se nos ocurrió generar un WhatsApp, que la verdad que este año ya no lo hicimos así, pero en aquel momento hicimos un WhatsApp con todos los estudiantes a los efectos de promover la comunicación. Eso fue un poco complejo, porque claro, sin darnos cuenta, estábamos contestando WhatsApp todo el día, todo el tiempo, como que nos costó un poquitito hacer el corte, ¿no? ¿Hasta cuándo uno puede responder un WhatsApp? ¿Hasta dónde? Bueno, son todos momentos de aprendizaje. Empezamos a reorganizar el programa mediante una transposición didáctica. Empezamos a hacer una selección de qué era lo prioritario, sobre todo nosotros siempre consideramos que el programa lo queríamos dar como lo teníamos, cuando vemos la virtualidad y la angustia que implicó trabajar, yo siempre digo, la pandemia y la angustia asociada, ¿no? Porque los psicólogos con las emociones tenemos algo como que no podemos deshacernos de eso. Entonces, cada vez que comenzábamos una clase, trabajábamos un poquitito eso con los estudiantes también, porque había personas que estaban más afectadas que otras emocionalmente, y estudiar en ese contexto tampoco es fácil, como trabajar tampoco es fácil, ¿no? Porque requiere una disociación instrumental muy importante. Entonces, nos involucramos con mayor énfasis en la cultura digital, más allá del uso de las herramientas digitales. Entonces empezamos a garantizarle a nuestros estudiantes espacios sincrónicos y asincrónicos, de manera tal
que cada uno en su tiempo puede responder las tareas de un aula de Moodle, y en el encuentro sincrónico también ellos se podían conectar, generalmente se conectaban. Algunos problemas tuvimos, por ejemplo, con el uso del micrófono, de las cámaras, que no siempre estaban habilitados. Pero también sabemos que la sorpresa de la pandemia nos atravesó a todos, ¿no? Así que bueno, tal vez hay personas que no lograron en su momento tener estos dispositivos adecuados, tal vez para este año sí, pero fueron cambios importantes. Trabajamos de manera grupal e individual mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación en proceso, con diferentes recursos multimediales. Lo que nosotros íbamos haciendo siempre era un trabajo en proceso, ¿no? Eso implicó que aprendiéramos otras maneras y también íbamos registrando qué estudiantes participaban más en las clases, preguntaban, se involucraban. Bueno, cada uno fue haciendo un proceso diferente. A pesar de todo, pudimos sostener la regularidad y la promoción de la asignatura, que consideramos que fue una manera de poder ayudar y de comprender la situación, que para los estudiantes también era muy difícil. La Universidad Nacional de San Luis brindó durante el 2020 y el 2021 becas más conectados para los estudiantes regulares o ingresantes de alguna carrera de la universidad, y para los que no contaran con conectividad a Internet a través de Wi-Fi en el domicilio. Esto lo quería compartir porque me parece que fue algo muy importante y que los estudiantes también lo valoraron mucho, ¿no? No se sintieron como solos. De pronto también hubo como un cierto respaldo institucional, como para decir, bueno, es difícil, pero estamos todos en esto y nuestra mejor manera es ayudarlos para que logren recibirse, ¿no? Nos encontramos con algunos problemas, como que nos dimos cuenta en ese momento la escasa formación en entornos virtuales que teníamos nosotros como equipo docente. Esto es complejo, como todo en la vida. Cuando uno se reconoce en una falta, en un problema, eso implica una movilización interna que la pudimos canalizar en aprender y en reunirnos y en trabajar intensamente para poder sostener esta situación. Con respecto a los encuentros sincrónicos, detectamos que si bien los estudiantes contaban, esto es lo que les comenté recién, ¿no? Que si bien contaban con los dispositivos tecnológicos necesarios para la conectividad, nosotras observamos que no podían usar el micrófono o las cámaras. Por eso esto es algo que nos queda como un interrogante, ¿no? No sabemos si no les funcionaban o les costaba utilizarlo, o hay personas que pueden tener alguna dificultad en poder abrir una cámara. Bueno, uno puede conjeturar situaciones, pero cada estudiante sabe la verdad en sí misma. Con respecto a los hallazgos, tuvimos más estudiantes bajo la modalidad virtual que bajo la modalidad presencial. Esto para nosotros fue una sorpresa, porque nunca nos hubiésemos imaginado esta situación. Y en realidad este fenómeno nos pasó no solo en la docencia. Con la profesora Celeste Gómez diseñamos también, y con el señor vicerrector diseñamos un sistema, un servicio, que es un servicio de orientación para la inclusión social, que tiene como finalidad, entre otras, ayudar y acompañar a los estudiantes, independientemente de qué carrera son, independientemente de en qué año se encuentran cursando, acompañarlos y promover una mejor inserción a la vida universitaria. Y nos sorprendimos la cantidad de inscriptos que asistieron, y todo este servicio hasta hoy ha funcionado solamente bajo la modalidad virtual. Tal vez la idea ahora es que se pueda ir implementando algunos talleres de manera presencial y recurriendo a una modalidad mixta o híbrida, pero hasta ese momento trabajamos virtualmente todo el tiempo,
y vimos la impresionante demanda que hay desde lo virtual, cosa que esto también nos ha llamado la atención. Como equipo generamos más material audiovisual que en lo presencial. Por eso empezamos a ver beneficios que tiene el trabajar desde entornos virtuales que nosotros antes no lo veíamos a eso, realmente. El proceso de enseñanza-aprendizaje se logró con mayor ordenamiento, efectividad y eficacia, y el manejo y el uso del tiempo consideramos ahora que es más eficaz en la virtualidad que en la presencialidad. Realmente esta ha sido nuestra experiencia y en la actualidad seguimos trabajando así. Hemos realizado todas las tareas, docencia, investigación, servicio, actividades de gobierno también, y hemos podido trabajar perfectamente bajo la virtualidad. Con respecto a los desafíos, se considera que adherir a la cultura digital en el ámbito universitario conlleva un enorme desafío, reflexión y análisis, porque esto ha sido lo que nos ha generado toda esta situación. Y nos sigue generando, ¿no? Por supuesto que todos sabemos que la pandemia aún no ha terminado, que se está hablando de una tercera dosis, con lo cual la situación sigue siendo compleja. Así que el espacio de reflexión y de análisis sigue abierto, por supuesto. Además, como otro de los desafíos, consideramos que es una oportunidad para la concreción de nuevas experiencias educativas, genuinas, profundas, transformadoras, que contemplen la complejidad creciente de la educación en las nuevas sociedades. Porque también nuestros estudiantes, ellos son de otra generación y tienen un alto manejo de la tecnología y generan relaciones y vínculos de otra manera también distinta a nosotros, que hemos nacido en otra generación con otra modalidad, ¿no? Hoy un estudiante de 10 años es muy distinto a un estudiante de 10 años de hace 30 años para atrás, 40, 50, por supuesto. Tienen otras competencias ya, así que me parece que eso, no solo a mí, también a mi colega, también nos parece que nuestros estudiantes tienen tal vez una manera de aprender diferente y los docentes también necesitamos repensar en que nuestros estudiantes son muy distintos a los estudiantes que nosotros hemos sido en otro momento. Y con respecto a alguna de las conclusiones, porque nunca son acabadas, claro, la pandemia dada por COVID ha sido un factor central en el pasaje de la modalidad presencial a la virtualidad, y tal vez ahora estemos en un proceso inverso, ¿no? Esto de repensar qué pasa con lo virtual y la vuelta a la presencialidad también es un movimiento emocional importante. La cultura digital puede ser una cultura en línea o abarca ambos mundos, ¿no? El mundo físico y el mundo virtual, ¿no? Que ya no están separados tajantemente, sino que esto es algo para pensar y para a ver cómo lo podemos sostener en la mente, ¿no? Como una idea que queda como instalada, podríamos pensarlo, ¿no? Además puede potenciar las propuestas pedagógicas contemplando un enfoque didáctico y reflexivo. Dada la mundialización en la que vivimos, esta cultura abre nuevas posibilidades de accesibilidad e interactividad. Tienen un gran impacto en la producción de recursos colaborativos. Nosotros hemos visto que en la actualidad tenemos muchos estudiantes que ya no viven en San Luis y que no van a venir a vivir a San Luis, ni este año ni el año próximo, con lo cual es complejo, y recién escuchaba a mis otras colegas, qué pasa también con las universidades, cómo podemos sostener, cuidar a aquellos estudiantes que empezaron en una modalidad virtual, si bien nuestras carreras son presenciales, porque en nuestra universidad todas las carreras son presenciales, con lo cual es complejo. Realmente es un tema muy complejo que seguramente va a requerir más de un debate entre las autoridades, docentes, estudiantes y todo el cuerpo
de la universidad, ¿no? Además, teniendo en cuenta las reglas de etiqueta, los ciudadanos se relacionan a través de su ética, sus valores y sus diferentes modalidades a través del lenguaje escrito y el intercambio oral. Esto también generó otro espacio nuevo que antes no lo considerábamos, ¿no? Y algo que nosotras pensamos es que se promueven lazos de solidaridad, de respeto, de trabajo colectivo y colaboración entre los diferentes actores institucionales a nivel nacional e internacional. Vale decir que tal vez la pandemia, si bien ha sido un hecho y es muy doloroso, también ha posibilitado una oportunidad para repensar las prácticas y nuestras intervenciones como profesionales, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros procesos de enseñar, de aprender? Así que yo creo que es una oportunidad muy valiosa para seguir pensando, para seguir aprendiendo entre todos. Bueno, traté de ser lo más sintética posible. Tenemos tanto para compartir en realidad, yo las escucho y quisiera también contarle todo este proceso. Corina, si vos dejas de compartir, voy a contarles un poco cómo ha sido la experiencia en la Universidad Nacional de La Plata, de la que formo parte. A ver ahí. Ahora tengo que compartir yo. Ahí estamos. Voy a tratar también de ser lo más breve posible, pero bueno, las escuchaba y realmente el proceso ha sido muy complejo. Quiero contarles un poco en relación a las características de nuestra facultad, porque creo que esto también ha determinado las estrategias, más allá de todos los elementos que tenemos en común, las estrategias con las que hemos intentado abordar esta situación. En nuestro caso, la materia de orientación vocacional pertenece al último año de la carrera de la licenciatura de Psicología, es obligatoria y es cuatrimestral del primer cuatrimestre. Con lo cual se decretó la pandemia y nosotros estábamos iniciando la cursada. Por suerte teníamos un aula Moodle, pero solo lo teníamos para subir alguna bibliografía, no teníamos esta idea de utilizarla de modo excluyente, digamos. Así que otra cosa que quiero contarles es que la matrícula que nosotros tenemos es de alrededor de 400 alumnos por año. La cátedra está conformada por la docente a cargo, una adjunta a cargo, que en este caso soy yo. Hay 7 docentes con comisiones a cargo, algunos tienen más de una comisión por su dedicación, y 3 adscriptos. Así que el espacio, digamos, cada una de las materias de sexto, que esto es lo que quería contarles, tiene un espacio de teórico, un espacio de práctica, un espacio de preparación para esas prácticas, bueno, y la práctica propiamente dicha. Entonces, los alumnos del sexto año tienen prácticas de cada una de las materias, no es que eligen un área. Con lo cual la carga horaria es bastante importante y debíamos, en orden a la virtualidad, tratar de, como primer desafío, que es un poco lo que señalé, esperen acá, como primer desafío es cómo armar una propuesta que tuviera elementos asincrónicos, porque lo primero que hicimos fue un cuestionario, un Google cuestionario para ver de qué manera ellos podían acceder, porque digo, la sorpresa hizo que cada quien contara con el dispositivo que tenía. Algunos tenían computadora y otros tenían solamente un celular. Es cierto que algunos volvieron a sus casas, otros quedaron en La Plata, digamos, porque los tomó y no pudieron, digamos, volver a sus hogares, o no quisieron, digamos, pero esto fue, digamos, había una gran variedad de situaciones. Y también nos tomó en esa misma situación a los docentes, digamos, algunos con dispositivos que estaban preparados para tolerar un Zoom, para cargar otra aplicación, y otros con dispositivos de muchos años, con dificultades de conexión. Entonces digo, ¿cómo armar una propuesta que respetara la posibilidad de que todos pudieran acceder a ella?
En nuestro caso también, la formación respecto de los entornos virtuales era desigual. En este sentido, la universidad implementó cursos de capacitación gratuitos para sus docentes, pero digo, pensemos en esta coyuntura, iban a la par de nuestra cursada, ¿no? Y además era otro tiempo más frente a pantallas. Bueno, esto requirió un gran esfuerzo de parte de los docentes, y eso es una de las cuestiones que más valoro, porque fue lo que después redundó en la posibilidad de sostener los espacios. Pero bueno, la propuesta no fue solo asincrónica, sino también que fue sincrónica. Y en esto también quiero decir algo que me parece que es importante. En las capacitaciones lo que más se nos señalaba es que las propuestas sincrónicas no tuvieran una duración de más de 50 minutos, porque no era lo aconsejable para la atención y para la exposición a las pantallas. Bueno, esto también fue un gran desafío, porque no era traducir una clase teórica en un video, digamos, y un poco ya fueron hablando de todas las herramientas de las que nos fuimos nutriendo para poder organizar los espacios, que en principio los teóricos no eran obligatorios, pero al ser asincrónico estábamos buscando una manera de generar una propuesta que incluyera el contenido, que incluyera la particularidad de los alumnos y el contexto en el que estábamos, pero que estuviera unificada. Nosotros tenemos el espacio de teóricos, de alguna manera era el puntapié donde se abordaba el tema de esa semana, que se proponía en esa semana. Los trabajos prácticos lo recuperaban con algún tipo de actividad, con algún tipo de bibliografía, tratando de generar esto que ustedes planteaban de las estrategias colaborativas, porque el eje de nuestra asignatura tenía que ver con prepararlos para una práctica profesional. Entonces aprovechábamos y capitalizábamos todos los saberes que ellos traen y el trabajo grupal y el enriquecimiento entre ellos para después poder ir, en general, a alguna institución educativa. Eran, digamos, la población con la que mayormente trabajábamos previo a la pandemia. Trabajábamos tanto con escuelas secundarias, siempre públicas, como con los bachilleratos para adultos que se hacían, que funcionan en forma nocturna también, también de gestión pública. Entonces, esas instituciones estaban absolutamente cerradas en este contexto, porque no estaban cerradas, estaban funcionando, pero tratando de resolver sus propios problemas, con lo cual todo lo que nosotros pensábamos, todo lo que era eje de nuestra materia, de repente había que reconstruirlo o resignificarlo y darle una vuelta de tuerca para poderlo hacer en la virtualidad. Así que, bueno, armamos videos, armamos esto de pensar actividades colaborativas que nos permitieran. Ustedes piensen que los alumnos tienen esta materia obligatoria, hay que reconocer y hay que poder dar cuenta de un recorrido individual, pero también las prácticas y la esencia de nuestro trabajo es grupal. Con lo cual, bueno, fue también esto de pensar qué tipo de actividades podíamos proponerles para poder reconocerlos, porque no es lo mismo verlos en la clase, digamos, uno identifica las caras, los ve con frecuencia, a esto que pasa en la virtualidad, donde es cierto, muchos no tienen cámara, o no la prenden, o no hablan, entonces los nombres y la posibilidad de identificarlos se nos va perdiendo. ¿Cómo recuperarlo dentro del aula Moodle con alguna actividad, con alguna cuestión que nos permitiera seguir su recorrido y también sus dificultades en esto que estamos diciendo? Entrar a las casas de los alumnos también implicaba ver un poco su realidad. Algunos no prendían la cámara, esto queda la hipótesis de por qué, pero otros sí las prendían y la situación que tenían alrededor era o de hijos, animales, hermanos, familia, bueno. Entonces, ¿cómo recuperar eso individual y cómo de alguna manera volver a poner sobre la mesa lo grupal? Así que creo que este desafío del que ya hablaron y no voy a profundizar, me parece que implicó mucho trabajo, se recuperó, se redimensionó y mejoró en el 2021 porque ya estábamos un poquito más anticipados, digamos, y con mucho material producido en el 2020. Pero bueno, por eso ahí señalo, digamos, el segundo desafío es cuáles eran los contenidos fundamentales de la materia, porque digo, uno en lo presencial les daba 3 textos por ahí de referencia para leer, para un práctico. En este momento había que priorizar, porque por más que se los subiéramos y los digitalizáramos, la realidad es que no íbamos a poder abarcar todos esos textos que les proponíamos, porque todo tenía que pasar por la computadora.
por la computadora, por la virtualidad, quiero decir, y leer en la virtualidad de una semana para la otra, digamos, implicaba hacer como un recorte de aquello que íbamos a considerar como prioritario, mínimo, a que puedan adquirir, bueno, y acompañar con el resto. Bueno, acá entonces relato un poco eso, y lo que me parece más importante era cómo estructurar y trabajar la propuesta de las prácticas profesionales, que previo a la pandemia, es lo que les decía, lo desarrollábamos en instituciones educativas, en general, en el último año, pensando el egreso. Lo que nosotros advertimos, acompañando un poco todo esto que ustedes dicen, por supuesto que no teníamos la posibilidad de ir a ninguna institución, teníamos material trabajado en otros años, pero lo que nos pareció más importante era tomar la realidad de los estudiantes, que ellos pudieran contarnos y pensar los contenidos que nosotros les proponíamos como un dispositivo de intervención en la realidad que los rodeaba. Entonces, armamos grupos invitándolos a que ellos miraran en lo que los rodeaba y pensaran cuál podía ser ese ámbito de intervención que fuera un ámbito legítimo para ellos, y también intentar que en esta pandemia ellos pudieran tomar alguna de las realidades que eran difíciles y pensar algún modo de potenciar y de intervenir ahí generando algún proyecto. Bueno, fue para nosotros sumamente rico, porque esto abrió a un montón de campos para trabajar que no hubiéramos podido contemplar nosotros si proponíamos una práctica presencial, ¿no? Los alumnos hablaron digamos, propusieron temas tales y pensaron intervenciones y dispositivos de intervención, por ejemplo, en pacientes en una casa de prealta, pensaron intervenciones para un grupo de jóvenes que egresaban del plan Fines, pensaron, yo acá tengo un listado simplemente como una ayuda a memoria, bueno, por supuesto en los últimos años de la educación media, jóvenes entre 17 y 21 años de un barrio que se juntaban en la plaza y que no tenían ningún proyecto educativo ni laboral, y que tenían sí en común el interés por expresiones artísticas, entonces proponer ahí armar algún tipo de proyecto con ellos, que eso también nos pareció sumamente interesante. El trabajo, por supuesto, con adultos mayores, eso fue bastante recurrente, tanto, sobre todo en centros de día, o en los que vivían en un hogar de día, pensar alguna actividad, algún proyecto. Adolescentes entre 15 y 18 años que se encontraban próximos a externarse del hospital, ¿no? Y que del área de salud mental, pensar una actividad con ellos. Enfermeros que trabajaban en el hospital, bueno, Alejandro Cono es un hospital de acá de La Plata, que estaban próximos a jubilarse, o ya jubilados. Bueno, y adultos mayores de un centro recreativo que hay acá, donde se realizaban talleres y disciplinas deportivas que en ese momento estaban cerradas. Esta fue nuestra posibilidad de práctica durante el 2020. Transcurrido ese año y compartiendo experiencias, incluso en los conversatorios que pudimos hacer acá en Aidoel, lo que empezamos a escuchar es que los estudiantes secundarios, si bien había sido complejo poder entrar en las instituciones, como nunca estaban necesitando poder hablar de lo que les pasaba, pues estaban encerrados y demandaban poder hablar. Entonces, para el año 2021, lo que planteamos fue sostener la apuesta de poder trabajar en instituciones educativas, aunque fuera a través de talleres virtuales. En ese sentido, organizamos conversatorios, hicimos todo el trabajo, digamos, de conexión con las escuelas, organizamos conversatorios con los directivos y con algún docente de la escuela que nos contara cuál era la situación de esos alumnos. ¿Esto por qué? Porque no sabíamos si los alumnos son escuelas de población vulnerable, de Berizo, en este caso nosotros tomamos ese distrito que tenía una cantidad de escuelas para nuestros alumnos que podíamos abarcar. Muchos de ellos no tenían conectividad. Cuando empezamos a hablar con esos directivos, no tenían conectividad, tenían un celular, se manejaban por WhatsApp, muy pocos accedían a un Zoom. Así que verdaderamente la práctica del 2021, si bien estábamos más organizados con la cuestión teórica, fue todo un desafío porque en el medio de transitar estos conversatorios se abrieron las escuelas. Entonces alguna escuela nos pidió que fuéramos a hacer el taller presencial cuando nuestras prácticas estaban autorizadas para los alumnos solo en la virtualidad. Así que, bueno,
Y empezamos a encontrarnos que esos talleres por Zoom que queríamos hacer, en realidad no eran viables porque había muy pocos alumnos con capacidad de sumarse a un Zoom. De hecho, les tendría que decir que de la cantidad de grupos, supónganse, digo un número azaroso, ahora no tengo el número exacto, supónganse que fueron 25 equipos de práctica, son más. 4 habrán podido hacer un Zoom, el resto no. Entonces, ¿qué práctica? Esto nos íbamos enterando conforme íbamos acercándonos a la institución y trabajándolo con los alumnos. Entonces, una apuesta que hicimos con los alumnos y que estuvo también acompañada en la parte del dictado de la materia fue que pudieran armar recursos digitales para que aquello que les iban a brindar en un taller, sobre todo en relación a información y a cómo mirar la información en orientación, lo pudieran reproducir en una herramienta digital que pudieran dejar en la escuela. En la presencialidad nosotros siempre hacíamos 2 talleres, trabajando el egreso, la información, y dejábamos algún tipo de guía o algún tipo de producción. Bueno, entonces los alumnos se pusieron a trabajar en herramientas digitales para poder compartir con las escuelas con las que no hicieron un cuestionario de Google para tratar de llegar a los alumnos, intentando invitarlos. En algunos casos tuvieron respuesta, en otros no, para ver cuáles eran las preguntas, los intereses, y produjeron herramientas digitales. Y otra cuestión que pudieron hacer también fueron Instagram en vivo, donde las escuelas, por ahí algunas de ellas tenían un Instagram de la institución, y pudieron hacer allí, digamos, un espacio de encuentro donde los alumnos preguntaban, bueno, y fueron todo un éxito, pero digamos, todo esto fue digamos, una gran incertidumbre a lo largo de toda la cursada, con muy buen resultado y con muchos aprendizajes que todavía estamos pensando, pero lo que queríamos transmitirles era esto, digamos, no era solo la digitalización, sino también cómo acercarnos y cómo adaptarnos y cómo acomodarnos a una realidad que iba cambiando todo el tiempo y a un modo de recepción de los jóvenes en este caso, que también va cambiando porque sus lógicas ya no van por el Facebook, ya, digamos, lo único que funcionó fue el Instagram como posibilidad, y bienvenido sea porque dio la oportunidad también en el centro de orientación de poder llegar a muchos jóvenes. Por último, yo había hecho, digamos, una última cuestión que tenía que ver con la evaluación, que también lo han tomado, porque me parece que hay una evaluación que tenía que ver con la posibilidad de adquirir ciertos contenidos y cómo reproducirlo eso, evaluando el proceso, digamos, cómo hacerlo en lo virtual, cómo evaluar estas prácticas, bueno, y ni hablar de los finales que también lo comentaron, digamos que es otro de los desafíos que tuvimos, pero que bueno, en aras del tiempo quisiera quedarme acá porque me gustaría que podamos 2 palabras antes que se nos corte el Zoom, compartir entre todas, si quisieran, si hay, sé que hubo algún comentario, bueno, hay comentarios, ¿no? Acá comparte, Celeste me parece que dice que comparte la inquietud y la pregunta de Silvia en relación a cómo poder sostener a todos aquellos estudiantes que no pueden retomar sus estudios de manera presencial, dado que en la institución también estudian personas de pueblos, de ciudades, bueno, zonas aledañas, digamos, y ese es un nuevo desafío, porque es cierto, muchos iniciaron sus estudios en este contexto, porque aumentó la matrícula, eso es verdad. Bueno, dice, el COVID hizo que profundicemos nuestros vínculos en el mundo digital, los entornos virtuales. Por eso, poder sostener estas modalidades mixtas, tal como lo plantearon, parece ser una nueva vía, un nuevo desafío para el trabajo docente. No sé si alguna quiere decir, nos quedan 4 minutos, algo en relación, les dejo este espacio a la que guste. Bueno, yo simplemente decir que me siento reconfortada de ver como que de cada una, con cada una de las que he ido planteando los procesos, los acomodamientos y las innovaciones, me siento identificada, digamos, como grupo también, ¿no? Hemos ido haciendo recorridos parecidos, más allá de las diferencias, porque vos hablaste de 400 estudiantes, bueno, nosotros tenemos 60, y eso es un montón en la posibilidad de acercarse, de seguirlos, de
establecer conexión con ellos, en todo sentido, ¿no? Así que yo también pienso en cómo debemos valorar el compromiso docente también, que ha permitido sostener en hogares que yo tengo, las dos colegas que tengo tienen hijos pequeños, todo lo que ya sabemos que implicó en un mismo espacio físico, a veces en una misma cocina, en un mismo comedor, armar aulas para nosotros, desde nosotros y para los estudiantes de la casa o para las personas que estaban trabajando desde la virtualidad. Realmente ha sido un esfuerzo enorme y creo que eso que los estudiantes y las estudiantes han valorado y lo han percibido a eso también. Eso nos ha acercado muchísimo. Y creo que en función de lo que se venga, también tendremos que encontrar la vuelta para que no nos implique un doble trabajo, ¿no? Exacto. Porque no tenemos dobles recursos de todo, ni dobles recursos humanos y docentes, ni dobles recursos de espacio, ni de tecnológicos. Así es que bueno, sí, a seguir agudizando la creatividad, el compartir y el contarnos cómo hacemos, porque la verdad que con todo lo que han dicho, digamos, comparto todo ese recorrido. También lo que ha permitido la virtualidad fue los encuentros en el entre, ¿no? Mientras íbamos pudiendo hacer esto que íbamos haciendo, esos encuentros que hemos ido compartiendo, y creo que también nos ha llevado a cierta humildad intelectual y de decir, bueno, a ver, ayudémonos y compartamos para poder seguir adelante, ¿no? Totalmente. Silvia, Ornella se tiene que retirar, que tiene que ir a otra sala. Ornella, Sí. Bien, sí, estoy colaborando con el Congreso, así que paso a otra sala, pero bueno, agradecerles. La verdad, súper interesante, digo, cuando hablaban, ¿no?, las diferentes situaciones en relación a cada uno de los espacios. En el caso nuestro, que es selectivo, que estaba en un segundo cuatrimestre, que tenemos muy poquitos estudiantes porque lo tienen que elegir al espacio, tenemos, digamos, como mucho, a veces entre 30 y 40, ¿no? Y también las situaciones, ¿no? Yo pensaba, ¿no?, cuando ustedes hablaban de todo lo que tuvieron que construir desde el rol, y me acordaba de esto, ¿no?, de mis compañeros en otros espacios donde soy docente, realmente sufriendo la virtualidad, y yo era una de las pocas que estaba contenta, pero porque venía ya con una formación de 2 años anteriores, así que para mí fue como un momento lindo, y también para poder empezar a poner en práctica toda esa formación, y desde ahí construir algo también, ¿no?, distinto, diferente, también porque el espacio es distinto. Pero bueno, súper interesante cada uno de los recorridos, con muchísimos puntos en común y con muchas preguntas también en relación a la situación de los estudiantes. En mi caso tuve estudiantes donde la comunicación quedaba simplemente por el WhatsApp, donde no podían, ni tenían, las actividades las mandaban con una foto sobre la hoja, ¿no? Y bueno, y el tema de las cámaras, más en una carrera como psicología y psicopedagogía, donde el encuentro con el otro es clave, ¿no? Así que bueno, súper interesante y agradecida. Gracias, Ornella. Dale, te despedimos, y Corina, te dejamos a vos que te despidas, decinos vos lo que quieras. Yo sí, les quería agradecer mucho, y la verdad que es importante, me parece a mí, no sé, o un deseo, que sigamos con este espacio, con estos encuentros. Si bien el Congreso termina, nuestros trabajos continúan, y nuestras relaciones también, porque podemos seguir intercambiando, aprendiendo. Digo, todo esto que vos has comentado, Mariela, la verdad que me pareció muy novedoso y muy enriquecedor buscar y generar estas prácticas en lo más cercano, ¿no? La verdad que nosotras hicimos otra tarea, pero es algo que yo digo, bueno, lo podemos repensar por ahí para poder implementarlo, ver otra manera, ¿no? Digo, por eso es tan enriquecedor este espacio, y continuarlo, aunque sea de manera informal, pero seguir aprendiendo y escuchándonos, ¿no?, entre todas nosotras, aportando nuestra visión. Bueno, ese fue el puntapié hoy. Sigamos. Muchas gracias por los aportes, por la disposición, por siempre estar disponibles cada vez que las convocaba. Así que, bueno, un placer.
cerramos acá, si dejamos espacio a lo que continúe y esperemos seguir viéndonos en el Congreso y en otros espacios también. Bueno, Bueno, hasta luego a todos. cuídense mucho. Hasta pronto. Chau, Hasta pronto. Chau.